Días, mi querido compañero, amigo y hermano Lautaro Bruera, el doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que nos brinda su columna cada viernes. ¿Cómo andan, amigos? Acá andamos. ¿Te gustó la murguita de Alejandro del Prado que escuchamos con los coros del lugar? Te digo la verdad, Julio, no la pude escuchar. No te voy a Bueno, te mentir. la Me, debo. me, gu- me gusta la murga uruguaya, litoraleña, pero en esta ocasión me la perdí. Está bien, te la debo, te la debo. Bueno, elecciones en Perú, me parece que Keiko Fujimori, al final que punteaba como la más favorable en los votos, terminó siendo segunda. ¿Mm? No. Está primera Keiko Fujimori. ¿Cómo Se terminó mantiene esa eso? tendencia. No terminó. Están en 93%, por lo menos hasta esta madrugada, estaba hasta el 93% cargado del total de los votos. Ujú. Y bueno, con un Lauti, perdón, 16%. perdón que te Sí, interrumpa. sí, Bueno, sí. capaz que lo estabas por decir, perdón. No, te ¿Cuál fue la escucho. participación? ¿Lo tenés? Buen, buen, no tengo el dato preciso, digamos, pero habría que ver los niveles de participación. A ver, los niveles de participación se corresponden con una sociedad en la que el 50% de la población no tiene heladera y en donde hay un grado de Claro. informalidad laboral mayor al 70%. Los niveles de participación, a ver, también tienen que ver con una sociedad con diferencias estructurales a nivel geográfico entre la zona portuaria de Lima y la zona de Cusco, cordillerana. Y ahí fue también esa disrupción que se dio en la tendencia a favor del candidato Roberto Sánchez, que no es nuestro querido cantante histórico, pero bueno, representa las tradiciones populares, incluso se identifica con lo que había sido la gestión trunca de Castillo en su momento, el maestro rural. Mira, acá lo encontré. Y, a ver, Según la plataforma del gobierno vamos, peruano, estoy en gov.pe, es la plataforma oficial del bien, Estado de Perú. a dónde hay que ir, perfecto, a las fuentes oficiales, vamos. Dice, Sí. durante el proceso electoral en el exterior correspondiente a las elecciones generales se registró un incremento en la participación de los electores alcanzando aproximadamente 40% de la concurrencia. Bueno, dos cuestiones, estamos con el 40, a ver. En sociedades con este nivel de precariedad, de desigualdad, eh, direccionadas por un modelo económico y político de concentración abismal y de primarización y vinculado estrictamente al mercado externo, eh, este, se corresponde con los bajos niveles de participación. Pero vos dijiste algo, Harry, que me parece que es importante tener en cuenta, que hubo un aumento relativo de los niveles de participación, con lo cual ahí explicamos también el impulso final a un candidato que no estaba en los papeles de nadie. No era del establishment como los que aparecían originariamente que iban a disputar, digamos, en una variante más hacia la derecha tradicional, relativa, neoliberal, y la otra hacia las nuevas extremas derechas, Ujú. que bueno, en ese sentido irrumpe esta otra figura, así que no va a ser sencillo porque ya hay pedidos de impugnación por parte del candidato de la extrema derecha, de recuento de votos, etcétera. Hay una diferencia pequeña de 7.000 votos hasta el momento, pero bueno, fue una tendencia que emergió a partir de empezar a contar los votos de las distintas regiones, sobre todo rurales, digamos. Nuestros países andinos tienen esa característica y nuestros pueblos también de la región andina tienen esas características, así que de algún modo está expresado en esta elección y es un dato importante porque Keiko Fujimori tiene un techo bien marcado. En el caso de que acceda a la segunda vuelta, en junio Roberto Sánchez va a tener una posibilidad y un potencial importante, este, para lo cual ya están operando
los distintos factores de poder en perspectiva de ese escenario, tratando de generar todo tipo de situaciones adversas para este potencial y posible candidato a presidente, que bueno, después sabemos que la presidencia es un lugar en construcción bastante es más precario precaria, que las elecciones, ¿no? pero bueno, no deja de ser un lugar importante como para por lo menos hacer aparecer y sacar a la superficie las problemáticas que tiene la mayoría del pueblo con ese modelo, nada más y nada menos. Y en ese sentido es también auspicioso porque hay otras elecciones en la región que van a ser importantes, como la de Brasil y la de Colombia, y ahí se está marcando también una expresión del pueblo, digamos, ¿no? De una parte importante del pueblo frente a este tipo de modelos y a la situación de, bueno, falta de canales de participación. Es una de las maneras en la que se puede expresar. Bueno, se irán desarrollando también otros modos de expresión como para poder canalizar toda esa realidad que está viviendo la mayoría de nuestro pueblo, ¿no? Así es. Te llevo a otro lado, a una conflagración internacional que afecta a todo el mundo, como es la Sí. guerra de Estados Unidos, Israel e Irán, donde se destaca una confrontación de imagen y de acción internacional, como es la de Donald Trump con el Papa Luis XIV. León XIV. Luis XIV era un rey. Sí, León Era XIV. otro monarca. Francés. Encima. Encima. Sí, sí. León XIV que, a ver, Donald Trump parece venir como su émulo local, Javier Milei, perdiendo continuamente en la consideración de las personas, pero también en las confrontaciones como esta que tenían con el Papa, que hasta hace unos días tuvo con el Papa, y donde Sí. parece que el Papa una vez más le ganó, como le ganó también el Estado de Irán, en la República de Irán, en estos ultimátum sobre el estrecho de Hormuz, ¿no? Y resultado de eso es este ofrecimiento de Donald Trump de que haya 10 días de alto el fuego entre Israel y el Líbano, pero también el retroceso que ha dado la imagen de Donald Trump en la futura elección legislativa de los Estados Unidos, que parece que ya la tiene perdida. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, más o menos parecido a vos, Julio, en parte relativo siempre, ¿no? Había un presidente de las últimas 2 décadas que hablaba de la existencia de verdades con la humildad necesaria como para decir que son relativas, pero son verdades, y en este mundo y en este contexto de proliferación de falsas noticias, ya que estamos en un gran medio de comunicación, esas verdades tienen un peso específico que tenemos que valorar en cada una de las circunstancias. Así que en ese sentido, incluso hasta perdí una aliada como Giorgia Meloni, que se Así puso es. del lado del Papa. Lo que pasa es que en Italia pesa mucho no estar del lado del Papa, ¿eh? Bueno, pero era una aliada importante. En Europa ya había manifestado algunas acciones en contrapunto a la idea de implosionar el bloque regional, como se plantea en los distintos lugares, por parte de la política exterior que lleva adelante esta administración norteamericana. Y en este otro punto también se plantó de alguna manera. Hay que decir, digamos, hay una noticia de estos últimos minutos que se abrió definitivamente el estrecho de Hormuz. Sí. Todo esto siempre con el grado de recaudo. De certeza que en 10 minutos siguientes puede llegar a volver a cerrarse, ¿no? Como ya sucedió. Por eso mismo. Pero bueno, es una comunicación de las dos partes. Esta vez
Así que empieza a tener ya mayor peso específico esta cuestión. En el medio ya hubo una elección legislativa en Estados Unidos que perdió una banca en la Cámara de Representantes, el oficialismo, así que el panorama que se viene no... Y las dos renuncias de representantes también, que eran demócratas, que por el escándalo de el caso de pedofilia de Epstein, ¿no? Sí, bueno, sigue repercutiendo de manera transversal, ¿no? En la élite del poder, diría Wright Mills. De igual manera, la competencia final en Estados Unidos y por lo menos a lo que compete a Argentina, nosotros arrancamos el 2026 diciendo que no es un año electoral para nosotros. Mentira. Si no gana Trump, no gana el 3 de noviembre son las elecciones legislativas en todo Estados Unidos, claro. Y ahí vamos a ver cuántos pares son 3 votas, por lo menos para lo que es Milei, qué fallido, Trump, y bueno, que es lo que le espera para la siguiente mitad de su gobierno. Y esto que dice Julio también no se nos tiene que escapar. Sí, está en las elecciones en Colombia y en Brasil, que no tenemos que perder de vista también, que son fundamentales. Dos actores protagónicos. Esto que va a suceder en Perú, también hay que prestarle atención. Y bueno, por supuesto, todo el panorama y el escenario. Hizo declaraciones en ese sentido, ya abrió el paraguas, digamos, el presidente norteamericano, y dijo que en toda la historia de las elecciones de medio término, solamente 2 veces ganó el oficialismo. Mirá que tuvieron muchas elecciones en ese sentido, y que va a revertir esa tendencia de acá al supermartes de noviembre. ¿Quién lo habría pensado? Veremos. Yo creo que no hay que sobreestimar ni subestimar. Falta tiempo todavía. Este acuerdo relativo, circunstancial, apunta a ese escenario que ustedes bien están mencionando, a tratar de acomodarse de la manera más competitiva, sin todas las expectativas, pero no en una situación de derrumbe como se estaba dando hasta el momento. En el medio están las víctimas de los ataques, de los bombardeos, de todo lo trágico que se vivió durante prácticamente este mes pasado. No hay muertos buenos y muertos malos en una guerra, todos son muertos, y son pérdidas, en absoluto. Y bueno, quedaron expuestos también algunos contrapuntos entre esa sociedad de Estados Unidos e Israel, perdón Manuel, que de alguna manera tienen intereses que no necesariamente son los mismos, claro, aunque desde algunos lugares se los intenta plantear de ese modo. Ningún país tiene interés exactamente igual a otro. Son socios y aliados circunstanciales, forman bloques y bueno, están tratando de acomodarse a esta reconfiguración a nivel mundial. Sí, pero también pensemos que estamos hablando primero de Estados Unidos, que es la primera superpotencia imperialista por excelencia de los últimos 90 años. Eso como para arrancar a hablar. Y después estamos hablando de Irán, que es no es una democracia, es un estado teocrático. Una república. Es una república teocrática en donde islámica. Lo que prevalece entre muchas otras cuestiones es la defensa de lo nacional y de la identidad nacional. Eso por un lado. Y dicho esto, dentro de lo que es el conflicto norteamericano contra Medio Oriente, que ya tiene muchas décadas, la gran diferencia, a mi criterio y a mi humilde modo de ver las cosas, el columnista internacional de vos, Lautaro, compartimos este espacio, lo enriquecemos. La diferencia a mí me parece que está en que los países de la OTAN están yendo en fila india a negociar uno por uno con Irán, que está a las claras con esto que nos estamos enterando ahora. En la página principal de página 12 tenés justamente la total apertura declarada por Irán del estrecho de Hormuz, dejando solo y pataleando en completo distanciamiento del resto de sus anteriores socios de la OTAN a Estados Unidos.
Por caso Francia, Sí. por caso Gran Bretaña, por caso España. Bueno, pero creo que hay un fundamento en eso. Alemania misma, Claro, Bueno, y Alemania Alemania. misma claro. también, Creo que hay un incluso en parte fundamento, Lauti, Japón. decime vos, aclarame. Me parece que le están pasando la factura de que los dejó pedaleando en el aire en la guerra de Ucrania-Rusia, ¿no? Bueno, en parte puede ser ese factor, no nos olvidemos de Groenlandia, lo que sucedió, se abroqueló en ese sentido la Unión Europea y evitó una acción unilateral en una región geoestratégica fundamental de ingreso Ujú. del continente. Medio Oriente está entre Asia y África, fundamentalmente, tiene dos continentes que los contiene, Ujú. así que está en una región limítrofe fundamental estratégica, con lo cual se hace difícil actuar de manera broquelada Claro, y eso lo aprovechan de algún modo las superpotencias, en este caso militares, pero esas pero también acciones son relativas económica, porque no se fíjate. pueden condensar políticamente, diplomáticamente, y en ese sentido, bueno, hubo toda una Claro. línea de acción que bien ustedes la están puntualizando de los distintos países, sobre todo europeos, y también, hay que decirlo, de China, de Japón mismo, Claro. de Turquía. Turquía, digamos, es un gran socio de toda la región. Bueno, Pakistán también, que aceleró los procesos de negociación, demostrando que hay nuevos actores en la escena internacional y que tienen que ser tenidos en cuenta y que tienen un peso específico cada vez mayor, con los cuales hay que sentarse en la mesa de negociación más temprano que tarde. Eso lo digo para ubicarnos en nuestra región también, respecto a las decisiones de política exterior que tenemos que llevar adelante en este nuevo escenario, ¿no? Perdón, quiero sumar solamente una cuestión que me parece que no es menor a esto que vos decías, que traías a la mesa, Lauti, de la cuestión que pasó con Groenlandia. El choque era directamente con Dinamarca, una de las principales economías de la Unión Europea. Sin mencionar esto, que dejar pasar ese episodio iba a abrir el paso a el ya iniciado y me parece que a partir de este proceso frenado o por lo menos contenido este camino a la irrelevancia de Europa como tal. Sí, 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 en algún punto, en alguna medida, me acuerdo, un funcionario de Cancillería en su momento, que es acá de Uranga, de la provincia de Santa Fe, sin demasiados pergaminos en ese sentido, pero me acuerdo que en el año 2015 por ahí nos decía en una actividad: no, nunca demos por muerta a Europa ni subestimemos su capacidad de reconfiguración. No perdamos de vista que, digamos, dos de los socios fundamentales del bloque fueron enemigos históricos y Ujú. están actuando de manera concertada. Ahora, de alguna manera, con la salida de Gran Bretaña, Italia está empezando a tener un protagonismo importante junto con Alemania y Francia, Ujú. y lo están llevando adelante. Digamos, van por el camino de la diplomacia, también por el otro, porque se están rearmando hasta los dientes, incluyendo Alemania. Francia es una potencia nuclear que sigue ahora retomó cierto camino en ese sentido ante el nuevo escenario, así que, bueno, están planteadas las cartas sobre la mesa y los actores y los jugadores empiezan a moverse en el tablero. En estos momentos hay una reunión impulsada por el primer ministro español en Barcelona, que reúne a gran parte de las figuras que están intentando construir un nuevo orden mundial, Ujú. que no sea ni el guerrerista ni el del ajuste permanente sobre las mayorías. Reúne a 100 líderes, entre los cuales hay figuras importantes de nuestro país, gobernadores, y bueno, en ese escenario, además del presidente de Colombia, la presidenta de México, el de Brasil, está parte del proceso de reconfiguración
y también las acciones, digamos, porque él se plantó en un momento difícil, como el Papa. No era sencillo decir que no y plantarse, porque te vienen, en medio de las guerras híbridas que estamos atravesando, te vienen las devoluciones recargadas. Pero bueno, tomaron dimensión del momento, de la situación, y ahora de alguna manera también les permite erigirse como figuras importantes en la perspectiva que se abre con este nuevo escenario, que parece que apuntaría a construir una salida fuera de las acciones beligerantes que estuvimos viviendo en este mes, ¿no? Así es, así que te invito a que, porque así como vos destacaste la cumbre del progresismo que se realiza en Barcelona, también va a haber una cumbre del socialismo en Cuba, en Rusia, perdón. En Rusia. ¿Qué pasó? En Rusia. Así que yo te invito a que el viernes que viene nos tengas un poco de debate sobre eso, porque no es cualquier cosa. Estamos hablando de que Rusia Justa, que es un partido muy parecido a lo que es el peronismo en Argentina, estaría convocando, junto con otras organizaciones políticas más cercanas al socialismo y de centro de izquierda, sin descartar que también está con la anuencia del partido de Putin, porque nada se hace en Rusia sin la anuencia del partido de Putin. Buen detalle, Julio. Digo, pero es interesante en medio de una sentarse guerra a ver. todavía que tiene con Ucrania, que ya lleva 4 años, así que... Sí, pero aparte es interesante sentarse a ver cómo, aún siendo complementarias Rusia y China, no necesariamente son hermanitas. No, por supuesto, son parte de bloques diferenciales. China está bien anclado en Asia, en la región asiática, y con apertura hacia África, y Rusia está ubicado geográficamente en Eurasia. Exacto. Y es el país más extenso del mundo, digamos. Por eso necesitamos hablarlo el viernes que viene, porque si no nos lleva el programa. Te mandamos un gran abrazo. Diría un amigo detective guaraní. Nos vemos, chao. Un abrazo, Lautaro. Chao. Pasa Lautaro Bruera con su columna de Internacional por Vox Populi.